La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, parte 2, libro 3, capítulo 6. No tenemos razón para temer los argumentos de los arrianos por su manera impropia de explicar las cosas, o silogismos, tratando de demostrar que el verbo fue hecho, cuando dicen que está escrito lo que fue hecho en él era vida, Juan 1:4. Primero, si ellos hacen que las palabras lo que fue hecho se refieren a la divinidad, entonces ellos se enlazan en las dificultades de los maniqueos, porque esta gente arguye que si algo ha sido hecho en él que es vida, entonces hay algo que no ha sido creado en él, lo cual es muerte, con tal de mantener impíamente dos principios. Pero la Iglesia condena estas cosas. ¿Cómo pueden los arrianos comprobar que el evangelista dijo esto? La gran mayoría de los creyentes entienden así: todo fue creado por él, y sin él nada fue hecho. Otros leen así: todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada fue hecho. Luego proceden a decir lo que ha sido hecho en él. Pero, ¿qué significan las palabras en él? El apóstol nos deja saber cuando dice: en él tenemos nuestro ser, vivimos y nos movemos. Hechos 17:28. Aun si los arrianos leyeran el pasaje como quisieran, no podrían minimizar la majestad de Dios, la palabra, al referir a su persona como sujeto de las palabras, lo que fue hecho, sin deshonrar a Dios el Padre al mismo tiempo, de quien está escrito: pero el que hace la voluntad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Juan 3:21. Nosotros leemos aquí las obras del Padre siendo hechas en Dios, y no podemos entender a la divinidad como sujeta de ello. Debemos reconocer las obras hechas por Él, así como enseña el apóstol. Todas las cosas, dice Él, son por medio suya y fueron creadas en Él. Y Él es antes de todas las cosas creadas, y todas las cosas existen juntamente en Él. Colosenses 1:16. O debemos reconocer las virtudes por las cuales el fruto de la vida eterna se logra, es decir, como obra en Dios, las cuales son castidad, piedad, fe y otras de este tipo, en las cuales la voluntad de Dios es expresada. Así como las obras son la expresión de la voluntad y poder de Dios el Padre, de igual manera son las de Cristo. Pues leemos: fuimos creados en Cristo para buenas obras, Efesios 2:10. En el Salmo leemos: la paz sea en tu poder, Salmo 122:7, Septuaginta. Y también dice: en sabiduría hiciste todo, Salmo 104:24. Remarca que dice en sabiduría, no has creado la sabiduría, porque todo fue creado en sabiduría, y Cristo es la sabiduría de Dios, y por tanto, esta sabiduría no es un accidente, sino la sustancia eterna. Pero si la sabiduría hubiera sido creada, entonces fue creada en peor condición que las demás cosas, porque no pudo hacerse a sí misma. Si el ser creado es frecuentemente atribuido al aspecto accidental, no a la esencia de algo, de igual manera la creación debe estar en relación con algo similar. Capítulo 7. Este pasaje nos trae al entendimiento de la encarnación. El Señor me creó como el principio de sus caminos para sus obras. Proverbios 8:22. Significa que el Señor Jesús fue creado de la Virgen para la redención de las obras del Padre. Ciertamente, no podemos dudar que esto se dice del misterio de la encarnación, porque al Señor tomar carne para salvar la obra de sus manos de la esclavitud de la corrupción y a sufrir en su propio cuerpo, pudiera neutralizar el poder de la muerte. La carne de Cristo es para el beneficio de todo lo creado, pero la divinidad suya existe antes de todo ello, porque Él es antes de todas las cosas y las cosas subsisten en Él. Colosenses 1:16. Su divinidad no es alguna creación, pues la creación existe por causa de la divinidad. El apóstol muestra esto cuando dice que todo existe por causa del Hijo de Dios, tal como leemos cuando dice: fue necesario que Él, por medio de quien y por causa de quien son todas las cosas, después de haber traído hijos a la gloria, ser perfeccionado por medio del sufrimiento, como capitán de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. ¿No ha declarado el apóstol claramente que el Hijo de Dios es el creador de todo y en tiempo posterior se sometió a la debilidad de la carne y a la muerte para la salvación de su pueblo? El propósito de haber sido creado de la Virgen
El Señor mismo lo declara cuando sana al ciego, pues dice, debo hacer en él las obras del que me envió, Juan 9:4. Incluso, para que sepamos que Él habla de la encarnación, Él dice en el mismo pasaje, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, Juan 9:5. Porque al ser hombre está en el mundo por un tiempo, pero como Dios existe siempre. En otro lugar dice, he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. No hay lugar para preguntar respecto al significado de la palabra principio, sabiendo que durante su vida terrenal le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él respondió, el principio, así como os he dicho, Juan 8:25 en griego. Esto se refiere no solamente a la naturaleza eterna de su divinidad, sino también a las pruebas visibles de las virtudes, porque aquí Él prueba ser Dios eterno cuando es el principio de todas las cosas y el autor de cada virtud, al ser cabeza de la iglesia, tal como está escrito, porque Él es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, Colosenses 1:18, y que es el principio, el primer engendrado de entre los muertos, Efesios 4:15-16. Es claro que las palabras principio de sus caminos debemos referirlas al misterio de la encarnación y son una profecía de ella, porque el propósito de la encarnación fue establecer el camino hacia el cielo. Mira que dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, Juan 20:17. Luego, para dejarte saber que el Padre determinó sus caminos al Hijo, después de la encarnación, tienes en Zacarías las palabras del ángel hablando a Josué, vestido con ropa indigna. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, si caminas en mis caminos y observas mis preceptos. Zacarías 3:7. ¿Cuál es el significado de estas ropas indignas, sino el haberse encarnado? Ahora bien, los caminos del Señor son ciertos cursos de vida recta y buena, guiados por Cristo, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El camino entonces es el poder sobreabundante de Dios, pues Cristo, nuestro buen camino, ha abierto el reino de los cielos para los creyentes, el camino hacia Dios. Incluso los caminos del Señor son derechos, como está escrito. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Salmo 25:4. La castidad es una de las sendas, la fe otra, la abstinencia otra. Ciertamente hay una senda virtuosa y hay una senda de maldad, pues está escrito, mira si hay camino de maldad en mí. Salmo 139:24. Cristo es el principio de nuestras virtudes, es el principio de la pureza, quien enseñó a las doncellas no buscar el abrazo de los hombres, 1 Corintios 7:29-34, sino a mantener la pureza de sus cuerpos y mentes para el servicio del Espíritu Santo en lugar de un marido. Cristo es el principio de nuestra frugalidad, porque llegó a ser pobre aunque era rico. Cristo es el principio de nuestra paciencia, porque al ser ultrajado, Él no respondió de igual manera. Cuando golpeado, no golpeó de regreso. Cristo es el principio de nuestra humildad, porque tomó la forma de siervo, aunque en la majestad de su poder era igual con el Padre. 1 de Pedro 2:23, Filipenses 2:7. Toda virtud toma su origen y principio en Él. Para que aprendiéramos estas varias virtudes, se nos dio un Hijo, cuyo principio estaban en sus hombros. Isaías 9:6 Septuaginta. Ese principio es la cruz del Señor, el principio de valentía, en donde se ha abierto un camino para los santos mártires entrar en los sufrimientos de la guerra santa y espiritual. Capítulo 8. Isaías miró este principio y por tanto dijo, un niño nos es dado, tal como hicieron los magos y por tanto adoraron al niño cuando lo vieron. Ellos dijeron, un niño nos es dado. Cuando vieron la estrella declararon, un niño nos es dado. Por un lado la ofrenda de la tierra y por otro lado la ofrenda de los cielos, ambos en una sola persona, perfecto en cada una, sin cambios en la divinidad y sin quitar la plenitud de la humanidad. Los magos adoraron a una persona, ofreciendo ofrendas a uno solo, para mostrar que el que miraron en la cuna era el mismo Señor de los cielos. Fíjate cómo los dos verbos difieren en sus respectivos énfasis. Un niño nos es dado, un hijo es nacido. Aunque siendo nacido del Padre, sin embargo, no es nacido sino dado a nosotros, porque el Hijo no es para nuestro beneficio, sino nosotros para el Hijo.
porque no nació para nosotros, habiendo nacido antes que nosotros desde la eternidad, antes de todos los tiempos y siendo el creador de todo. Tampoco es Él ahora traído a la vida por primera vez, porque siempre fue en el principio o siempre estuvo en el principio. Juan 1:1. Por otro lado, el que no era antes de todos los tiempos nació para nosotros. Un niño nos es dado. Leemos cómo el ángel dijo que había nacido cuando habló a los pastores diciendo: hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Lucas 2:11. Para nosotros, entonces, es nacido el que no existía desde la eternidad, es decir, un niño de la Virgen, un cuerpo de María, porque fue creado después que Adán fue creado, pero su divinidad era antes de nosotros. Algunos manuscritos leen así: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, es decir, el que es hijo de Dios nació de María como un hijo para nosotros. Respecto al hecho que es dado, oigan las palabras del profeta: danos tu salvación. Salmo 85:7. Lo que está más arriba de nosotros se nos ha dado, lo que procede del cielo es dado. De igual manera, leemos del Espíritu: el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:8. Miren cómo este texto es como agua para el fuego de la multitud de herejías. Un niño nos es nacido, no para los judíos, para nosotros. No para los maniqueos, sino para nosotros. No para los marcionistas. Él dice: a nosotros, es decir, a los que creen, no para los incrédulos. Sin embargo, en su misericordia nació por todos. Y es deslealtad de los herejes el insinuar que el nacimiento de Cristo al final no sirva de provecho. El sol sale sobre buenos y malos, pero para los que no miran no hay tal cosa. Así como el niño no nace para todos, sino para los creyentes, de igual manera el Hijo es dado a los fieles y no a los incrédulos. Es dado para nosotros, no para los potinios, pues ellos dicen que el Hijo de Dios no nos fue dado, sino que nació y comenzó a existir entre nosotros. Es dado para nosotros, no para los abelianos, quienes no querrán oír de un hijo dado, diciendo que el Padre y el Hijo es la misma persona. Es dado para nosotros, no a los arrianos, quienes dicen que el Hijo no fue dado para salvación, sino enviado en sujeción, siendo inferior al Padre, no siendo consejero, porque ignora el día del juicio, y tampoco hijo, porque ellos no creen en la eternidad del Hijo, aunque está escrito el que era en el principio, y también dice: en el principio era la palabra. Juan 1:1-2. Ahora, regresando al texto que nos ocupó, la Escritura dice: en el principio, antes de que hiciera la tierra, antes de hacer las profundidades, antes de hacer brotar las fuentes de agua, antes de los montes, me engendró. Proverbios 8:23 en adelante. Tal vez preguntes cómo me atrevo a usar ese texto de Proverbios para referirme a la encarnación con las palabras: el Señor me creó, viendo que la creación del universo sucedió antes de la encarnación de Cristo. En respuesta, considera que las Santas Escrituras describen las cosas futuras como habiendo pasado, para explicar la unión de las dos naturalezas en Cristo, la vida y la divina, y así evitar que alguno niegue una o la otra. En Isaías, por ejemplo, leemos: un niño nos es nacido, un niño nos es dado. De igual manera, en Proverbios, el profeta primero establece la creación de la carne y luego declara la divinidad para que puedas reconocer que Cristo no es dos, sino uno, siendo engendrado del Padre antes de todos los tiempos y en los últimos días creado de la Virgen. Así, el significado es este: yo, que fui engendrado desde antes de los tiempos, soy el que fui creado de una mujer mortal, creado para un propósito. Inmediatamente, antes de decir el Señor me creó, dice: declararé todas las cosas que son desde la eternidad. Y antes de decir engendró, dice: en el principio, antes que hiciera la tierra y los collados. La preposición antes va atrás en el tiempo sin límites o fin, y por tanto, antes que Abraham fuese, dice él, yo soy. Juan 8:58. Y esto claramente no significa después de Adán, como tampoco significa antes de la estrella de la mañana. Salmo 110:3. Significa después de los ángeles,
Pero cuando él dice antes, indica que todas las cosas están incluidas en él, no él en la existencia de alguno, pues esa es la manera como la Sagrada Escritura muestra la eternidad de Dios. Finalmente, en otro pasaje leemos, antes que las montañas fueran creadas o la tierra o el mundo fueran creados, tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. Antes de todas las cosas creadas, el Hijo fue engendrado, y en todo y por todo fue creado. Fue engendrado del Padre por encima de la ley, Marcos 2:28, traído de María bajo la ley, Gálatas 4:4. Capítulo 10. Ellos objetan que está escrito, antes de mí viene un hombre que es creado antes de mí, porque era antes de mí, Juan 1:30. Arguyen que el que era desde la eternidad es creado, pero tomemos las palabras en sí mismas para explicarlas. Dice, antes de mí viene un hombre, porque es hombre el que viene, y este es el hombre que fue hecho. Pero la palabra hombre denota sexo, y el sexo se atribuye a la naturaleza humana, nunca a la divinidad. Yo podría arguir que el hombre Jesucristo estaba en preexistencia porque su cuerpo ya era conocido, aunque su poder es desde la eternidad. La Iglesia y los santos fueron preordenados antes de la creación del mundo, pero pongo a un lado este argumento y urjo a reconocer que la frase el ser creado no corresponde a la deidad, sino a la naturaleza de la encarnación, tal como Juan mismo lo dice. Este es de quien os he dicho, antes de mí viene un hombre, el cual llegó a ser antes de mí. La Escritura, como hemos demostrado, descubre las dos naturalezas en Cristo para que puedas entender la presencia de la divinidad y la humanidad en Él. Y ahora comienza con la carne, pues es común en la Sagrada Escritura el comenzar sin alguna regla fija, algunas veces con la divinidad de Cristo y luego desciende a su encarnación. Otras veces comienza con su humillación y se levanta a la gloria de la divinidad, como es frecuente en los profetas, los evangelios y en San Pablo. Aquí, según el uso, el escritor comienza con la encarnación de nuestro Señor y luego proclama su divinidad, sin confundirlas y haciendo diferencia entre lo humano y lo divino. Pero los arrianos, así como los judíos viñeros, mezclan el agua con el vino, confundiendo la generación divina con la humana y atribuyendo a la majestad de Dios lo que es propiamente dicho, solo de la carne. No me da temor la objeción de ellos que ponen siempre, es decir, que en las palabras citadas tenemos un hombre que viene después de mí. Pero aquí también deben leer lo que precede. Dice, la palabra fue hecha carne, Juan 1:14. Habiendo dicho que la palabra fue hecha carne, el evangelista no necesita agregar alguna mención de hombre. Entendemos la palabra hombre respecto a la mención de carne y carne por la mención de hombre. Por tanto, no es necesario hacer mención de la palabra hombre porque ya había hecho referencia a él como carne. Más tarde, San Juan usa el cordero que quita el pecado del mundo como ejemplo y enseña claramente la encarnación de quien ha hablado anteriormente. Es decir, este es de quien os hablé. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, de quien yo dije que fue hecho como hombre, no como Dios. Sin embargo, para mostrar que fue el que era antes de todos los tiempos el que llegó a ser carne, no otro, y para evitarnos suponer dos hijos de Dios, dice, porque era antes que yo. Si las palabras fue hecho se hubiera referido a la generación divina, ¿qué necesidad hubiera de agregar esas palabras? Pero al haberse referido a la encarnación con las palabras, después de mí viene un hombre que fue hecho antes de mí, agrega, porque era antes de mí, porque fue necesario enseñar la eternidad de la divinidad del Hijo. Y esta fue la razón por la que San Juan reconoce la prioridad de Cristo, el cual, teniendo el poder eterno de su Padre, fue presentado y apreciado así. Pero la actividad abundante del entendimiento espiritual y la presión hace retroceder y acorralar a los arrianos, quienes testarudos continuarán diciendo que fue hecho. En este pasaje se refiere a la divinidad, no a la humanidad. ¿Cuál base les queda cuando el Bautista ya ha declarado que después de mí viene uno que llegó a ser antes de mí? Como decir, el que en el curso de la vida terrena viene después de mí, sin embargo, está
arriba de mí en honor y gracia, el cual recibe el honor de ser adorado como Dios, porque las palabras viene después de mí pertenecen a un evento en el tiempo, pero era antes de mí significan la eternidad de Cristo. Y las palabras llegó a ser antes de mí se refieren a su preeminencia, porque el misterio de la encarnación está arriba de cualquier privilegio humano. Otra vez, Juan el Bautista también enseña con lenguaje más simple las ideas que quiso enseñar, diciendo de esta manera: después de mí viene un hombre cuyo calzado no soy digno de vestir, estableciendo con esto, por lo menos, la dignidad más excelente de Cristo, aunque no la eternidad de su nacimiento divino. Con esas palabras, el Bautista claramente indica la encarnación que la misma Escritura nos ha dado en un libro anterior, la naturaleza humana de la sandalia mística. Por la ley, cuando un hombre moría, su hermano tomaba la responsabilidad, o algún otro del clan, con tal que la simiente del hermano o del miembro del clan pudiera renovar la vida de la casa, tal como el caso de Ruth. Aunque siendo extranjera, sin embargo, tenía un marido del pueblo judío, la cual tenía un pariente cercano llamado Booz, el cual la miró y la amó cuando ella estaba en el campo. Ella alimentó a su suegra y a sí misma con lo que recogía del campo. No llegó a ser su esposa hasta que ella desamarró el zapato del que era su esposo. Ruth 4, 5, 7, Deuteronomio 25, 5. La historia es sencilla, pero su significado es profundo, pues lo que sucedió en lo externo tenía un significado mayor. Si encajamos el significado exactamente a lo que dice la letra, encontraríamos la historia como ocasión para vergüenza y horror, pensando que es el preámbulo para el sexo físico. Pero eso fue la sombra de aquel que se levantaría de entre los judíos, de donde Cristo vino según la carne, y quien daría vida al tronco de la familia muerta con la semilla de la enseñanza celestial, es decir, al pueblo cuya sandalia matrimonial le asignó la ley y su significado espiritual para el compromiso con la iglesia. Moisés no fue el novio, pues a él le dice: quita tus zapatos, Éxodo 3:5, para que diera lugar a su Señor. Tampoco Josué fue el novio, porque se le dijo: quita tus zapatos, Josué 5:16, para evitar que con la semejanza de su nombre se pensara que él era el esposo de la Virgen. No hay otro novio, sino Cristo solamente, de quien Juan dice: el que tiene la novia es el novio, Juan 3:29. Por tanto, ellos se quitaron sus zapatos, pero el de Cristo no puede ser quitado, pues San Juan dice: no soy digno de desamarrar la correa de su zapato, Juan 1:27. Solamente Cristo es el novio, cuya novia viene de todas las naciones y se entrega en compromiso con él. En otro tiempo, esa novia era pobre y hambrienta, pero ahora es rica en la cosecha de Cristo, juntando en su corazón y mente las ricas semillas y trigo de la palabra para que nutra con comida fresca a la desamparada y pobre sociedad de muertos, sin dejar a la viuda y destituida mientras busca nuevos hijos. Solamente Cristo es el novio, no dejando a la sinagoga siquiera las gavillas de su cosecha. Si la sinagoga se hubiera recogido a sí misma, hubiera tenido gavillas para alimentarse, aún estando muerta o en duelo por la muerte de sus hijos. Gavillas por medio de la iglesia, las cuales llevaría con alegría, así como está escrito: ciertamente irán con alegría trayendo las gavillas. Salmo 13:7. ¿Quién, sino Cristo, pudo reclamar a la iglesia como su novia, a quien ha llamado desde el Líbano, diciendo: mi novia, ven desde el Líbano? Cantares 4:8. ¿O de quién más pudo la iglesia haber dicho cuando se dijo: su garganta es dulce y todo él es deseable? Cantares 5:16. Y viendo que entramos en esta conversación por causa del zapato, ¿a qué puede referirse eso sino a la encarnación del Hijo de Dios? Sus piernas con pilares de mármol puestas sobre bases de oro. Cantares 5:15. Pues solamente Cristo camina entre las almas y hace su senda en la mente de los santos, en las cuales son como bases de oro y de piedras preciosas. La palabra celestial ha dejado sus marcas indeleblemente impresas. Claramente vemos que el hombre y su tipo apuntan al misterio de la encarnación. Capítulo 11. Por tanto, cuando se dice que Cristo fue creado o llegó a ser, esas frases se relacionan no con la sustancia de la divinidad, sino con la encarnación y algunas veces a ciertos otros oficios particulares.
Si las entendieras con respecto a la divinidad, entonces Dios sería rebajado con insultos y mofas, porque está escrito: has rechazado a tu Cristo y lo has llevado a la nada, lo has llevado a vagar. Y también dice: fue hecho ridículo entre sus vecinos. Salmo 89, 38, 41. Mira que habla de sus vecinos, no de su casa, no de los que se juntan con él, porque los que se unen al Señor son un espíritu con él. 1 Corintios 6, 17. El vecino no se hace uno con él. Dice: fue hecho ridículo por causa de la cruz, porque la cruz es roca de tropiezo y para los griegos es locura. 1 Corintios 1, 23. Para los sabios, Cristo es exaltado más que los cielos y más que los ángeles por esa misma cruz, y es hecho mediador de un mejor pacto, habiendo sido él mismo el mediador del antiguo. Mira cómo repito la frase, pues no quiero evitarla. Sin embargo, observa cuál es el sentido de la frase llegó a ser o la frase fue creado. En primer lugar, habiendo hecho purificación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo sido hecho más que los ángeles. Hebreos 1, 3, 4. Donde hay una purificación, hay una víctima. Donde hay una víctima, hay un cuerpo. Donde hay un cuerpo, hay una oblación. Y donde está el oficio de la oblación, también hay un sacrificio con sufrimiento. Luego dice que Él es el mediador de un mejor pacto, pero donde hay un documento de pacto, la muerte del testador debe ocurrir primero. Hebreos 7, 22, 11, 16. Como está escrito un poco más adelante. Sin embargo, debes saber que esa muerte no se refiere a la naturaleza de su divinidad eterna, sino a la carne débil de su humanidad. Hemos enseñado cómo es hecho mayor que los ángeles y también sin mancha aparte de los pecadores y hecho más alto que los cielos, sin necesidad de ofrecer una víctima diaria, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él se ofreció en sacrificio una sola vez por todos. Hebreos 7, 26, 27. De nadie se dice que sea mayor, sino de alguno que ha estado abajo. Por tanto, Cristo, al sentarse a la derecha del Padre, levantó aquello en lo que era menor que los ángeles y en lo cual se ofreció en sacrificio. Finalmente, el apóstol mismo dice que a los filipenses, que habiendo sido hecho en la semejanza de hombre y apareciendo como hombre, se humilló a sí mismo, llegando a ser obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 7, 8. Ponga atención que el apóstol dice sido hecho y llegado a ser respecto a su humanidad, no en respecto a su divina soberanía. Y fue hecho obediente hasta la muerte para mostrar la obediencia propia del hombre y para obtener el reino que le era propio de la divinidad. ¿Cuántos pasajes necesitamos citar en evidencia que la frase fue hecho debe entenderse en referencia a la encarnación o a alguna dispensación particular? Ahora bien, lo que es hecho es también creado, pues dice, Él habló y fueron creados. Salmo 148, 5. Cuando dice, el Señor me creó, se refiere a su humanidad. Vemos, por tanto, que la palabra creado hace referencia a la encarnación. El apóstol mismo declara que no debemos dar adoración a ningún ser creado después de mostrar que el Hijo no fue creado sino engendrado de Dios. Romanos 1:25. Al mismo tiempo, muestra en otros lugares que en Cristo estaba eso creado para establecer en cuál sentido ha leído las palabras de Salomón cuando dijo, el Señor me creó. Ahora, revisemos el pasaje entero de Hebreos 2:14 al 3:2, parte por parte, viendo que los hijos tienen parte de carne y de sangre. También Él fue hecho participante de lo mismo, con el propósito de derrocar al que tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14. ¿Quién entonces es el que nos hará partícipe de su propia carne y sangre? Ciertamente el Hijo de Dios. ¿Cómo fue hecho participante con nosotros, sino por medio de su carne? ¿Por cuál medio quebró las cadenas de la muerte, sino por su muerte corporal? Ciertamente por la muerte de Cristo, la muerte murió. 1 Corintios 15, 54, 55. Por tanto, este pasaje habla de la encarnación. Luego dice, Él no se revistió de la naturaleza de los ángeles, sino de la simiente de Abraham. De esta manera, fue hecho semejante a sus hermanos en todo, para ser el príncipe fiel y compasivo, un sacerdote para Dios, para hacer propiciación por el pueblo. Porque en la carne que sufrió Él, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Por eso, santos hermanos, teniendo todos un llamado celestial, miren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús, respecto a su fidelidad a su Creador,
así como Moisés fue en su casa. Hebreos 2, 16 hasta el 3, 2. Estas son las palabras del apóstol. ¿Miras en qué sentido le llama creado? Es decir, en respecto a la simiente de Abraham, claramente hablando del engendramiento del cuerpo. ¿Cómo? Sino en su cuerpo expió los pecados del pueblo. ¿En qué sufrió sino en el cuerpo? Él dice, Cristo, habiendo sufrido en la carne, ¿en qué es sacerdote sino en lo que tomó para sí la nación sacerdotal? Es decir, la carne. Es trabajo del sacerdote ofrecer algo y, de acuerdo a la ley, entrar al lugar santísimo con sangre. Viendo entonces que Dios ha rechazado la sangre de toros y de ovejas, este sumo sacerdote estaba obligado a abrir el camino y entrar al lugar santísimo en el cielo por su sangre para tener una propiciación eterna por nuestros pecados. El sacerdote y la víctima son uno. El sacerdocio y el sacrificio, sin embargo, se ejecutan en las condiciones humanas, pues él fue llevado como cordero al matadero y es sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Nadie debe decir que al mirar un establecimiento de orden humano haya en ellos algún dictamen de divinidad, porque incluso Melquisedec, por cuyo oficio Abraham ofreció sacrificio, la iglesia ciertamente no lo considera un ángel, como hacen algunos judíos insignificantes, sino lo considera un hombre santo y sacerdote de Dios que prefiguró a nuestro Señor y es descrito como sin padre y sin madre, sin historia de descendientes, sin principio y sin fin. Hebreos 7:1. Para mostrar así con anticipación la venida a este mundo del eterno Hijo de Dios, quien fue encarnado y nacido sin padre humano, pero engendrado de Dios sin madre y sin genealogía, pues está escrito, y su generación, ¿quién la contará? Isaías 53:8. Hemos recibido a este Melquisedec, hecho sacerdote de Dios según el modelo de Cristo. A uno reconocemos como tipo, mientras al otro como el original. Ahora bien, el tipo es una sombra de la verdad y aceptamos la realeza de uno en la ciudad de Salem, haciendo su trabajo sacerdotal. Pero el otro reconcilia al mundo entero, porque está escrito, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. 2 Corintios 5:9. Es decir, en Cristo estaba la deidad eterna. Si el Padre está en el Hijo, así como el Hijo en el Padre, entonces la unidad de ellos está en sus operaciones y naturaleza sin algún rechazo. ¿Cómo pueden los adversarios negar esto sin hacer injusticia? Incluso si pudieran, cuando la Escritura dice, el Padre que habita en mí, Él hace todas las cosas, y las obras que yo hago, Él las hace. Juan 14:10. No dice, Él también hace, sino Él mismo hace, con tal que no pensemos en alguna similaridad de obras, sino en la obra hecha en unidad por ambos al mismo tiempo. Es decir, las cosas que yo hago, Él mismo hace. El apóstol ha dejado claro que creamos que la obra del Padre y la del Hijo es una sola. Por otro lado, cuando Él quiere que similaridad de obras, no unidad, sea entendido, el Señor dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también hará. Juan 14:12. Al insertar la palabra también, el apóstol nos muestra similaridad y no atribuye ninguna unidad natural. Por tanto, una es la obra del Padre y del Hijo, sea que los arrianos les guste o no. Continuaremos nuestra narración, capítulo 12, en nuestro próximo audio.